En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebremos esta fiesta de San Juan Bosco pidiendo su intercesión por cada uno de nosotros, por toda la familia salesiana, por todos los jóvenes. Presentamos al Señor cada una de nuestras intenciones personales, las intenciones de nuestras familias, las intenciones de todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Pedimos por el eterno descanso de Leonice Méndez de Ramírez, Jesús María Arias Jaimes, Rosa Useche y todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores y con un corazón arrepentido pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que suscitaste al presbítero San Juan Bosco como padre y maestro de los jóvenes, concédenos que, inflamados en su mismo amor, podamos dedicarnos a servirte solo a ti y a la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a visitar a David. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará el cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Guerac, les dijo al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojando piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo de los soldados se agruparon en torno a David. Semei le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino».
Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjenlo, que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se arrepiente de mi aflicción y la maldición de hoy me la convierta en bendición. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuanto dicen de mí, mi Dios podrá salvarme. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu nombre santo me responden cuando mi voz te invoca. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros y en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque son muchos. Y le rogaba con insistencia
que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el cantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado y ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicara que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuénteles lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio que acabamos de oír nos invita a cada uno de nosotros a discernir las consecuencias del pecado, que es la muerte, y a tener presente la misericordia de Dios. El evangelista nos presenta un endemoniado que está poseído por una cantidad de espíritus. Dice una legión de espíritus. Y este hombre vivía apartado, vivía en los cementerios, en medio de los sepulcros. Y allí lo que hay es muertos. Allí están los difuntos. Y este hombre lo pasaba allí. Lo primero que tenemos que entender es que el pecado aparta, el pecado mata, el pecado conduce a la muerte. Eso es las consecuencias del pecado. Alejarnos de Dios, alejarnos de la comunidad, de la iglesia, de las familias y conducirnos al lugar de muerte, al lugar de oscuridad, al lugar de tormento. Y salir de esas consecuencias, pues no es fácil, es duro. Y esto es lo que le sucedía a este hombre. Pero luego encontramos nosotros la inmensa misericordia de Dios. Este hombre se acerca a Jesús en un primer momento conducido por el mismo mal, que viene a halagar a Jesús para que no los expulse del hombre. Y el demonio es astuto y se presenta de diversas maneras. Y por eso al acercarse a Jesús le dice: has venido a atormentarnos, déjenos en paz, déjenos quietos. Como para que Jesús viera todo normal y lo dejara en las mismas circunstancias en las que se encontraban. Sin embargo, sin que este hombre se lo pida, Jesús expulsa a los demonios, los manda a salir fuera de él. Y desde allí empieza entonces un cambio total, una conversión total en este hombre.
Lo otro que podemos fijarnos es que todos los habitantes del pueblo, de la región, se acercan en un primer momento, quizá como curiosos, para ver lo que ha sucedido con este hombre, con los cerdos, quizá por una simple curiosidad. Pero después, dice el evangelista, sentían miedo. Inmediatamente le dicen a Jesús que abandone el lugar, que se vaya de allí. Y Jesús realmente vuelve a tomar otra vez la barca y se aleja de este lugar. Y allí nos damos cuenta entonces que el Señor no obliga a nadie. Él nos da su misericordia, nos da su amor. Y ha demostrado la gran misericordia que tuvo al salvar a este hombre de los demonios, para que el pueblo también vea cuál es la misericordia y la gracia de Dios. Sin embargo, como no lo reciben, Jesús se vuelve a marchar de aquel lugar. Y es la lección que nosotros tenemos que tomar para nuestra vida espiritual. El Señor no nos obliga, pero nos ofrece la misericordia, nos ofrece el perdón, nos ofrece la gracia. Y solo corazón dispuesto, humilde, sencillo, puede recibir esta gracia de Dios, este inmenso amor, pero no obliga a nadie. Lo tercero que podemos encontrar en este evangelio ya al final, cuando Jesús se marcha con sus discípulos, este hombre que había estado endemoniado y que ahora está en sano juicio, le pide a Jesús que lo deje irse con él, que le permita seguirlo. Y el Señor le dice: no, vete a tu casa a contarle a la familia todo lo que ha sucedido, la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Jesús no lo rechaza, sino que lo está enviando, le está confiando una misión. Y esa misión tiene que vivirla allí, en el hogar, en la familia, con los suyos. Y es también la misión que todos tenemos. Nuestra primer misión como cristianos, como hijos de Dios, es ser discípulos del Señor, misioneros del Señor en medio de los nuestros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Dar allí el verdadero testimonio de los hijos de Dios, de la misericordia de Dios nuestro Padre. Tengamos presente entonces que cuando se abre el corazón al pecado, el pecado nos aparta de Dios, nos hunde, nos conduce a la muerte. Pero Dios está allí para ofrecernos su misericordia, su perdón, su gracia, siempre y cuando nosotros lo recibamos. Y luego, pues, que tenemos que ser portadores de la misericordia de Dios, anunciarlo con nuestro testimonio y con nuestra palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hermanos, con una sola alma y un solo corazón, elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre, por el bien de la Iglesia y la salvación de todos los hombres. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que tenga unidad, libertad y paz en el mundo. Roguemos al Señor. Por la paz en todas las naciones y en el mundo entero, para que podamos glorificar con tranquilidad a Cristo, nuestra esperanza, roguemos al Señor. Por las necesidades de toda la humanidad, para que el Señor remedie con su misericordia a todas aquellas personas que carecen de lo necesario para tener una vida digna, roguemos al Señor. Oremos al Señor por todos los enfermos, por los que están pasando por momentos de dificultad, por sus familias, para que el Señor sea para todos esperanza, consuelo, fortaleza, roguemos al Señor.
por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares, amigos, conocidos que han partido a la eternidad, por los que encomendamos en esta Eucaristía, para que estén gozando de la felicidad de los justos, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos en esta celebración de la Eucaristía, para que, unidos en el amor, seamos una viva imagen de la Iglesia universal en medio de nuestras familias, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio le pedimos al Señor por nuestras intenciones personales. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concede con abundancia cuanto te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan Bosco, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generosos tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Juan Bosco, que la fortalece con el ejemplo de su vida, la instruye con su palabra y la proteges con su misericordia. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Leonice Méndez de Ramírez, Jesús María Ariza Jaimes, Rosa Useche, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bosco, el beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan Bosco, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vida de la salvación que nos ha mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantemos el Ave María a la Santísima Virgen.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.